Cuando tu alma tiene sed y es difícil crecer en esta vida tan amarga, te deberías tomar la limonada rosa y al carajo lo demás. La limonada rosa. Hola limonadas, bienvenidas al episodio de hoy. No es casualidad que estés escuchando este capítulo. Así que acompáñanos con tu bebida favorita y platiquemos juntos. El tema del que queremos hablar el día de hoy es algo que inevitablemente algún día todos vamos a vivir. Y esto es el duelo, porque así como la muerte es inevitable, el duelo también lo es. Y en este caso, cuando hablamos de duelo, queremos ser muy específicos que no solamente ocurre con el fallecimiento de una persona. Ese es el duelo en el que más estamos acostumbrados a ver o reconocerlo como tal. Sin embargo, el duelo lo podemos ver como una despedida. Y en este sentido, pues ocurren otras situaciones más allá de solo la muerte de una persona. Sí, así es. Sobre todo tenemos diferentes despedidas en nuestra vida que pueden ser desde la separación de la pareja, perder un empleo, el llegar al fin de tu proyecto profesional, es decir, jubilarse, cambiar en la etapa de la vida, cuando llegas de niño pasar a adolescente y de adolescente pasar a ser adulto, que creo que es el que más nos marca. Obviamente la despedida o abandono hacia ilusiones, sueños y claro que la despedida a un ser querido y no necesariamente que sea la muerte, sino que por azares del destino tengamos que despedirnos, ciertamente generamos un duelo en ello. Es decirle básicamente adiós a algo que formaba parte muy importante en nuestra vida. El duelo puede ser un proceso de adaptación para poder saber acostumbrarnos a tomar un nuevo rumbo en nuestra vida, a poder ser otras personas, porque eso yo creo que es lo que más marca al duelo, ¿no? Que después de ello nosotros aprendemos y avanzamos a una nueva vida personal. Sí, como lo hemos mencionado en otros episodios, es normal que estemos en constante cambio y el duelo es precisamente esa despedida o esa adaptación a este cambio que ocurrió en el cual no hay marcha atrás, inevitablemente las cosas no van a volver a ser como eran antes, entonces te adaptas a esta nueva etapa de tu vida, pero como bien sabemos, los cambios son dolorosos y por eso es que se vive esto y que se conoce como duelo, porque realmente está pasando algo en nosotros, que estamos dejando algo atrás y estamos aprendiendo a vivir en esta nueva situación y cuesta. Y esto pues normalmente se puede describir con 5 fases, que este es un modelo que viene de Kübler-Ross, quien inventó este modelo. Ya anteriormente otros psicólogos como Sigmund Freud, él ya había hablado de estas etapas, pero eran solamente 3. Y este nuevo modelo es el que propone 5 y que muy probablemente tú ya las has escuchado. Pero es bien importante conocerlas porque así te sirve para identificar, ya sea en ti mismo o en otras personas, qué parte de su proceso de duelo están viviendo y ayuda mucho a ayudar a estas personas o a tú poder reconocer y también aceptar, porque ninguna de estas se trata de evadirlas, de que, ya sé que existe esta etapa y siento que estoy en esa, la voy a evadir. No, es para vivirlas conscientemente y obviamente pues también saber que estás dentro de lo saludable, por así decirlo, que no te va a hacer daño, simplemente dejarte vivir eso. Y también estar conscientes de que en estas 5 etapas no hay un orden específico y tampoco todas las personas pasamos por ellas. Exacto. Podemos experimentar 1 o 2 o 3 que o no todas, son lineales. Ajá, así no es. son lineales. No son lineales, no quiere decir que es una tras otra. A veces empiezas con la número 1 y luego avanzas, a veces retrocedes, regresas a otras y es importante conocer eso. Entonces, ¿cuál es la primera etapa? La primera etapa es la negación y la misma palabra nos lo dice, ¿no? Es
el cómo amortiguar el golpe ahora sí que del impacto que estamos recibiendo, ya sea pues a través de la noticia, a través de la despedida o sobre todo en los casos un ser querido fallece. Aquí es donde la negación es lo primero que entra, ¿no? Y suele pasar mucho incluso con cómo nos expresamos, que cuando sucede, pero no, ¿cómo pasó? O no puede ser que me estés diciendo esto. Sí. Incluso nosotros inconscientemente adaptamos la negación automático, ¿no? Y esto nos ayuda de nuestro cerebro, creemos que nos ayuda de alguna manera a amortiguar y decir, no, esto es mentira, no está pasando. Sí, es una reacción natural, es ese momento en el que sientes, no puede ser. Pues yo creo que todos hemos tenido ese momento de, no puede ser que esto esté pasando. Eso es la negación. No quiere decir que es no aceptarlo por completo y decir, no, yo voy a vivir como que todavía la persona está viva. No, es más ese momento que sientes cuando te dan la noticia, o sea, yo creo que todos hemos pasado por eso de sentir, no me la creo. Eso es la negación. Incluso antes, ¿no? A veces cuando... Bueno, vamos a hablar más adelante sobre los tipos de duelo. A veces la negación llega incluso antes del impacto. Y de todas formas, repito, pasamos por la etapa, ¿no? Así es. ¿Cuál es la segunda etapa? La segunda es conocida como la etapa de ira. En este caso es cuando vienen sentimientos de rabia, de resentimiento, pero también es frustración e impotencia. No quiere decir que vas a estar enojado así literalmente, sino que es cuando empiezas a sentir todas estas emociones que tal vez a veces te hacen buscar un culpable, buscar un responsable de lo que pasó o una explicación de por qué. Aquí es donde cuestionas, ¿no? ¿Por qué pasó esto? Y vienen estos sentimientos pues de frustración. La ira aparece pues precisamente ante algo que es irreversible. Así es. Entonces por eso sientes la impotencia como tal. En esta etapa es donde las personas suelen reflejar esa ira precisamente a veces contra otras personas. Es cuando tú notas que esta persona está irritable y tal vez va a estar molesta con otras personas, aun cuando en realidad no hay ningún culpable, pero esta persona tiene esa necesidad de descargar lo que siente con otros o a veces con ellos mismos. Es cuando entra la culpa de que tal vez yo pude haber hecho algo mejor, tal vez pude, y es donde tal vez te empiezas a reprochar lo que tú pudiste haber hecho diferente. Eso también es parte de la ira. Y ahí, como lo mencionas, a veces esta etapa de ira nos puede llevar a la etapa de negociación, que es la tercera etapa. Digo a veces, no siempre pasa, pero puede ocurrir lo contrario de lo que estás mencionando. En vez de culparte a ti mismo o culpar a alguien, tratar de buscar una solución, que de eso trata la etapa de negociación. Por algo se le dice en el nombre, ¿no? Empiezas a fantasear con la idea de que puedes revertir lo que está sucediendo, probablemente lo que sepas que va a suceder, y ahí es donde empiezas a pensar, ¿no? ¿Y qué tal si hago esto? ¿Y qué tal si hubiera hecho esto? ¿Y si pudiera hacer esto? Siempre empiezan las preguntas en nuestra mente y bueno, un ejemplo claro es cuando las personas tienen reciben la noticia de alguna enfermedad terminal y automáticamente la persona empieza, ¿no? Bueno, ¿qué opciones tengo? Buscar alternativas. ¿Cómo revierto lo que ya me acaban de, pues, sentenciar de alguna manera? Así es. Esta también se da cuando hay una ruptura de pareja y es la negociación en la que, mira, ya vamos a cambiar, vamos a hacer las cosas diferentes, que también creo que se vive. La otra es la etapa de depresión. Y ojo aquí, esta se llama etapa de depresión, pero en realidad es la etapa de tristeza, porque no quiere decir que todas las personas que la experimenten tengan una depresión clínica. Es decir, el diagnóstico de depresión es distinto. Esta es más como esa etapa donde finalmente vives la tristeza y sacas esas emociones. No siempre tienen que sentirse agredidos, lo digo por experiencia, de que alguien llegue y te diga, es que estás depresiva, ¿no? O es que tal persona está en depresión por la muerte de alguien.
Y a veces automáticamente la palabra nos remonta a este concepto de no sale de su casa, está encerrado, llorando en su cama, pero no se sientan de esa manera ni lo sientan atacado. De hecho, el que digan que están en depresión es correcto, justo por lo mencionado, porque estás pasando por la Estás tristeza. en la etapa de la depresión. Exacto, y lo tienes que vivir porque, bueno, no creo que ninguna persona, creo que esta es la etapa más común para todos. Exacto, sí. Porque independientemente cualquier despedida, cualquier muerte, pues nos va a doler. Y si se dan cuenta, esa es la etapa número 4, porque es la que las personas tratan de evitar, porque obviamente es la más dolorosa. Las anteriores son las que amortiguan este dolor, pero cuando llegas a la de la depresión es cuando finalmente experimentas ese vacío, esa tristeza. Y sí, como tú dices, es cuando dices, no quiero salir de la cama, no quiero hacer nada, y hasta cierto punto es normal. Ahí es importante simplemente ver cuánto dura y ver si realmente ya necesitas tal vez ayuda profesional para salir de ella, o simplemente va a ser la normal, que con el tiempo, con darte tu espacio y ser paciente y permitirte sentir, solito va a pasar. Así es. Y la quinta etapa, la última, es la etapa de la aceptación. Y bueno, igual de nuevo, ¿no? La misma palabra nos lo dice. Es la aceptación a la pérdida, la aceptación a la despedida. Entender que lo estamos pasando, que estamos en el duelo, o bien que ya nos dimos cuenta que a lo mejor no sabíamos que estábamos en duelo y acabamos de aceptar que ya estamos en ese punto, ¿no? Y aparte, pues aceptar los hechos, lo sucedido, ya encontrar una pequeña luz al final del camino, como usualmente se menciona, y con el tiempo poder recuperar y experimentar de nuevo esas emociones positivas que nos podemos decir, nos podemos permitir al sentir felicidad, alegría, y ojo que no digo que se tengan que esperar hasta la etapa de aceptación para sentirlo, ya que muchas veces las personas creemos que hasta que no llegamos a esa etapa no nos podemos permitir sonreír o disfrutar la vida antes. Exacto, estuvo muy acertado ese comentario, que la etapa de aceptación no quiere decir que ya no te duele, que ya no extrañas a la persona. Simplemente quiere decir que ya aceptaste la realidad que estás viviendo y tal vez todavía duele un poco, pero ya estás más cerca de que eso pase y ya empiezas a también sentir la alegría. Tal vez es aquí donde ya esos recuerdos se convierten en risas de te acuerdas qué bonitos momentos vivimos, y aceptas lo bueno que tuviste con esa persona, lo bonito que fue vivir juntos, y también aceptas el que ya no está. Claro, y aparte recuerdas, ¿no? Ya con una sonrisa en la cara, y es cuando también las personas empiezan a ver lo positivo también de la persona a la que despedimos, cuando pensamos o recordamos algo que hacía y ya no es, ay, ¿por qué ya no lo puedo volver a ver? Sino ahora es como, ok, lo voy a aplicar, ahora voy a seguir sus palabras, ahora voy a hacer esto, porque sabes que ya, o sea, ya no hay más. Y que esto puede aplicar también a una pareja, o sea, si fue un divorcio, también puede aplicar al trabajo que tuviste, tu vida después de jubilarte, por ejemplo. Creo que es un cambio que a muchos tal vez les puede afectar, pero también disfrutar mira, o sea, esta es la oportunidad de vivir una nueva etapa en mi vida y lo voy a tomar como eso. Es el aprendizaje, creo yo, ¿no? Se puede interpretar como el aprendizaje que nos queda de todo, ahora sí que de todo lo, voy a decir entre comillas, sufrimiento que tuvimos, porque al final es eso, tanto en una pareja aprender a no cometer los mismos errores, en la despedida de un ser querido, pues recordarlo y aprender a vivir de la mejor manera para honrarlo, y como tú dices, en algún empleo o al jubilarse, pues también, ¿no? Es algo de, ok, ahora voy a aprender a vivir sin ese trabajo, sin estar a lo mejor cuando hay un cambio de empleo, sin estar a lo mejor tan metido en lo que tenía, o si cometí un error dentro de él, pues no volverlo a cometer. Entonces, básicamente también se puede aplicar el aprendizaje. Así es. Bueno, ahora vamos a hablar de los tipos de duelo, porque existen distintos y tal vez ustedes se van a ver identificados en algunos cuando los escuchen. Y también queremos aprovechar esta oportunidad para compartirles nuestras propias experiencias, porque pues
ambas hemos experimentado la pérdida de un familiar, de un ser querido, y ha sido de diferentes maneras. Entonces Irma les va a contar su experiencia, que de hecho la de ella ha sido mucho más reciente, y les contaré la mía. Y también tenemos otra aportación. Por favor, sigue escuchando este episodio porque tenemos las experiencias de unas personas que muy amablemente y con mucho valor nos compartieron desde el fondo de su corazón cómo vivieron ellos sus experiencias de duelo, y se van a dar cuenta que son situaciones muy diferentes, no todas son por el fallecimiento de alguien, y cada uno lo vivió muy distinto. Quédate para escucharlas más adelante. Sí, por favor, no pueden dejar de ignorar esto. Es un tema que a todos en algún momento nos llega o ya nos pasó. Y claro, es ahorita momento de decirles, si ustedes quieren compartir sus experiencias, adelante, pueden buscarnos como @la.limonada.rosa en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y seguirnos aquí en Spotify o en la plataforma que nos estés escuchando. Pasamos con el primer tipo de duelo, que es el duelo normal. Nosotros lo conocemos comúnmente por la muerte de un familiar cercano y sabemos que inicia inmediatamente después de que nos enteramos o nos dan la noticia de que acabamos de perder esa persona. Y también hay que tener en mente de que no solamente nosotros perdemos esa persona, nuestras personas alrededor de nuestro entorno también pierden a esa persona. Eso quisiera dejarlo claro, porque muchas veces nos enfocamos también mucho en nosotros y a veces nos cerramos. Entonces, sabemos que en este tipo de duelo, bien, se caracteriza por este estado en el que nos quedamos perplejos, que no entendemos qué es lo que está pasando. Claro que también tiene que ver con la etapa en la que te encuentras en la vida, las edades, tiene que ver mucho con diferentes situaciones, porque pues a todos nos llega de diferente manera y lo asimilamos de diferente manera. Entonces, pues bueno, el duelo normal, el más común que todo mundo en algún momento lo experimentamos. El siguiente duelo se llama duelo anticipado. Este es muy común cuando se termina una relación de pareja. Este se da cuando dentro de la relación uno de los dos está pensando o se dio cuenta que tal vez la relación ya no está funcionando, empieza a ver esos indicios y empieza a pensar en que tal vez lo mejor es terminarla. Entonces ese tal vez toma su tiempo, no quiere decir que lo pensó una noche y a la siguiente noche lo va y termina. Este se da tal vez en meses anteriores o hasta un año en el que estás pensando en esto, y en realidad las etapas, las fases que mencionamos anteriormente, las vives casi todas dentro de la relación. Es por eso que a veces, y si te ha pasado, que alguien termina contigo y te quedas, ¿qué pasó? Pues y ni cuenta te diste, ¿no? O sea, no entendiste por qué, y luego ves que la persona, ay, mira, pero yo lo veo que anda como si nada. Muy probablemente es porque vivió su duelo dentro de la relación y anticipadamente. No quiere decir que una vez que rompen ya, o sea, no le dolió. Claro que sigue doliendo. Sin embargo, tal vez la etapa de negación, de decir, no, creo que sí estamos bien, pero ves todos esos indicios que dicen que no está bien la relación, o estás en la parte de ira de que tal vez culpas, es que el otro, y tal vez es donde empiezan estas etapas de muchas discusiones con tu pareja, porque en realidad tú tienes resentimiento de que tal vez no está haciendo lo suficiente por rescatar la relación, pero todo eso en realidad tú lo estás viendo más que la otra persona. Igualmente pues de negociación, ¿no? De que sí o no, hasta que pues ya llegas a punto que tomas la decisión. Obviamente pasa la tristeza, pero es un claro ejemplo que pasa mucho. Ya ven, no anden juzgando a J-Lo. Muy probablemente ella tuvo su etapa de duelo anticipado y por eso pues ya anda con el ex, ¿no? Pero también pasa en otros tipos de situaciones en las que se da cuando una persona está pasando por una enfermedad terminal, la cual pues sabes que está cerca ese momento en el que va a partir,
y entonces las personas a su alrededor están viviendo ese duelo anticipado y se están preparando para lo que va a pasar. Y creo que Irma nos puede contar muy bien cómo se vive ese tipo de duelo. ¿Nos podrías compartir tu experiencia, Irma? Sí, sí, sin llorar, sin llorar. Adelante, traigo Kleenex aquí. Bueno, en mi caso, yo pasé por este tipo de duelo anticipado y yo sí inicié con la etapa de negación. A mi papá le diagnosticaron una enfermedad que en su momento, al final no supe si era realmente una enfermedad terminal o no, no sé si se categoriza así. Sin embargo, cuando le detectan la enfermedad, en ese momento, fue hace 5 años ya, le dieron un mes de vida, menos del mes, creo, fueron como 2 semanas. Wow. Entonces, yo pasé por la etapa de negación porque un día llegué a mi casa, yo en ese entonces trabajaba, ahora sí que tenía un empleo que duraba muchas horas, literal casi como 12 horas estaba en el trabajo. Y cuando llegué a la casa una noche, yo sentía el ambiente muy raro en mi casa, obviamente, y mi mamá me habló y me metió al cuarto y todo y me dio la noticia, ¿no? Y me dijo, necesito decirte algo. Y de momento, cuando me dice que le habían detectado la enfermedad a mi papá y que la doctora dijo que 2 semanas, fue como... ¿Qué? Pero no fue un ¿qué? ¿Cómo? Así como un impacto muy grande, más bien mi cerebro como que puso una barrera y dijo, no, es imposible. Mi mente automáticamente fue de que no, pero, o sea, yo volteaba a verlo, obviamente él no estaba en el cuarto, pero cuando me da la noticia mi mamá y que me explica toda la situación, salgo del cuarto, voy a verlo y mi papá riéndose, viendo la tele y todo, y así como, no, es imposible, o sea, lo que me está diciendo no es verdad. Yo pasé esas 2 semanas en esa, literal, o sea, las 2 semanas me la pasé en la etapa de negación, pero afortunadamente en ese momento mi papá salió adelante, entonces yo tuve como esa etapa, la pausé, vamos a decirlo así. Nunca pasé por la etapa de ira, nunca me enojé, creo que no tuve ni tiempo de pensar en algo como, ¿por qué está pasando esto? Porque como él salió adelante, no me pasó. Sin embargo, cuando recae 4 años después, ahí sí me llegó, creo que la etapa de depresión de golpe. Ni siquiera, no, la etapa de negociación la viví después. Yo primero pasé la etapa de depresión en donde me di cuenta de que él había recaído y de que la situación sí se veía, de que ya no iba a salir de ahí. Entonces, pues ya yo lloraba en las noches o de repente que lo veía y no podía aguantar, tenía que salirme. Eran muchos momentos en los que ya estaba triste y en los que yo misma a mis seres queridos, a mi mamá, obviamente a mis allegados, ¿no? A mi pareja, les comentaba y me soltaba llorando con ellos y creo que esta es una experiencia importante de comentar porque cuando estás viviendo esto, no necesitas que los demás te digan, pero aquí lo tienes. Porque, por ejemplo, en su momento a mí me dijeron, sí, pero él está con nosotros todavía. Pues sí, pero yo estaba viviendo esa etapa en la que sabía que iba a llegar el fin en algún momento. Entonces yo empecé a vivir la tristeza, no sé, estuve así un tiempo y después pasé a la etapa de negociación donde yo decía, bueno, ¿y qué pasa si? ¿Y qué tal si buscamos otro doctor? ¿Y qué tal si esto? Y ya teníamos ahora sí que el diagnóstico y con pruebas y estudios y todo. Y aún así yo sí pasé, fue muy breve, pero sí por un momento yo decía, no, él ya se recuperó una vez y lo va a volver a hacer, ¿no? Oye, eso que mencionaste fue algo curioso, porque sí, tu papá ya había pasado por una etapa grave, ¿verdad? Y se recuperó. Grave. Así es. Entonces, esta vez que estás contando, ¿es la segunda o es ya la segunda vez? Porque creo que hasta la negación es aún mayor porque dices, pero es que ya se recuperó una vez. ¿Fue por lo mismo? ¿Fue la misma enfermedad la que tuvo antes? Fue lo mismo, pero se agravó. Mi papá tenía una enfermedad que se llamaba fibrosis pulmonar. Okay. Entonces, cuando se la detectan, obviamente les dimos hasta de lo que no existía, ¿no? Porque
pues, muchos remedios hoy en día se utilizan para el COVID, que estamos viviendo este virus, wow. pero en su momento que los té de ajo, que el jengibre, que la cebolla, y llegó un momento en el que en la casa, en la mesa, había 4 vasitos de diferentes tipos de té y todos se los bebía de una porque pues con eso nosotros sentíamos que le íbamos a ayudar Sí. y salió adelante, ¿no? Pero en esta, bueno, él pasó mucho tiempo así y obviamente él se cansó de los tés, se cansó de inyecciones, se cansó de muchas cosas y en la segunda vez que agrava ya no lo quiso hacer. Y aparte, él no admitió también, digo también, ¿no? Siempre está la parte de la persona. A él le dio neumonía y nosotros no nos enteramos que era en sí neumonía. Y obviamente esto perjudicó a la enfermedad que él ya tenía y por eso la agravó. Por cuestiones que no voy a hablar mucho sobre los doctores, no lo pudieron atender hasta 2 meses después y cuando lo atendieron 2 meses después fue de que la neumonía no se atendió y eso fue lo que agravó toda la situación y pues ya no había marcha atrás. Okay. Bueno, mi papá vivió todavía unos meses más. Vivió mucho más de vivió lo que más te ¿sí? bueno, de lo que el doctor dijo, ¿verdad? Sí, porque la primera vez pues le dieron 2 semanas y aguantó 4 Wow, años. wow. Y después, cuando le da la neumonía, los 2 meses después que lo vieron, dijeron, no, ya, o sea, ya aquí, ya a partir de mañana, cualquier día puede ser. Incluso nos dijeron que ya no tenía pulmones y lo único que daba era el corazón. Wow. Y duró 6 meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, octubre, no, 9 meses más. Wow. 9 meses más duró. Entonces, Y en tiempos de COVID. y en tiempos de COVID, así Wow. es, en tiempos de COVID. De hecho, el COVID llegó justo cuando él acababa de pasar la neumonía. Oh, le tocó toda la Le etapa tocó de toda la cuarentena. etapa, ajá. Entonces, de alguna manera a nosotros nos reconfortó porque estuvimos encerrados con él. Ah, sí. Entonces, esta etapa de depresión, la etapa de negociación, yo ya la viví adentro con él, ¿no? O sea, ya fue bueno para mí porque llegué al momento de la aceptación durante todos esos meses que estuve viviendo con él, al grado de que llegó un punto que fue 2 semanas antes de que él se nos fuera, en que yo dije, ya, Diosito, o sea, ya está, ya es muy difícil para él, la situación ya es mucho y yo ya acepto que él se tiene que ir, si te lo tienes que llevar ya, o sea, ya no lo hagas estar más aquí. Entonces, mi duelo fue súper anticipado, ya en el momento en que llega, pues el día en que mi papá nos deja, sí duele, no digo que no digo que un duelo anticipado no sea doloroso porque todo el mundo te dice en el momento, pero es que sabías que iba a fallecer, pero es que sabías que ya no iba a estar, ajá, pero tuviste tiempo, nunca es mentiras. suficiente. Mentiras, jamás va a ser suficiente, igual te va a doler, bueno, en mi caso pues falleció en mi casa, entonces te va a doler estar conviviendo con ello, te va a doler el verlo, el funeral, o sea, todo, ¿no? Sin embargo, ya lo aceptaste, entonces si llegas a ese punto en el que todavía unos meses después, mi mamá, sinceramente, ella pasó todavía la etapa de depresión, regresó a la etapa de depresión después del fallecimiento de mi papá. Y yo no digo que no, porque pues hasta la fecha sí es difícil hablarlo, pero no fue tan pesado, o sea, gracias a Dios nosotros tenemos a muchas personas que nos han ayudado, que nos han apoyado, que han estado con nosotros, y eso es lo que en 2-3 meses nos ha ayudado a decir, bueno, adelante. Wow. Entonces, pues sí, así ha sido mi experiencia y para todas esas personas que están pasando por este tipo de duelo o en algún momento lo llegan a pasar, únicamente tengan en mente que se tienen que dar su tiempo, que se vale sentir todo lo que quieran sentir, no se sientan culpables de nada, al contrario, cuando es un duelo anticipado tenemos la oportunidad de alguna manera decir, ok, estoy triste porque ya no va a estar, pero entonces disfruta esos últimos momentos, ¿no? Y que eso es lo que muchas veces dicen, pero es que tú lo viviste, tú tuviste todavía tu persona tanto tiempo, sí, pero no por eso deja de doler. Claro que no. Wow, muchas gracias, Irma,
por compartirnos tu experiencia. Muy probablemente personas que nos están oyendo también lo han pasado y estarán de acuerdo contigo que el duelo siempre va a doler, no importa cuál es el que estés viviendo o por qué situación, siempre duele. Y es algo curioso del duelo que no discrimina a nadie. O sea, no importa quién seas, vas a vivirlo en algún momento. No importa cuánto dinero tengas, no importa dónde vivas, no importa qué religión, qué cultura, todos pasamos por eso y es algo que nos hace más humanos. Yo creo que es precisamente de esas cosas que compartimos como seres humanos, no como clases sociales, solo como personas. Así es. Bueno, voy a explicar un par de duelos así rapidito, que uno de ellos es el sin resolver, que este es pues simplemente cuando sigues en el proceso, cuando tal vez ha sido muy reciente y todavía estás viviendo esas fases, todavía pues no has llegado a la aceptación, lo sigues viviendo. Este se dice que puede durar entre 18 a 24 meses. Después viene uno que se llama duelo crónico. Ahí es cuando el duelo ya duró más, ya duró mucho tiempo, pero ya está afectando la vida en el sentido de que, por ejemplo, las personas que tienen un duelo crónico son estas personas que no se permiten ser feliz porque esa persona no está. Es como que, ¿cómo yo voy a ser feliz si esta persona no está? Ahí, o sea, el punto de que no dejas que tu vida continúe porque por algún motivo tal vez sientes que le estás guardando un respeto, pero en realidad pues te estás afectando a ti y a las personas que te rodean, ¿no? Es cuando no permites que la familia es como, oye, ¿cómo que tú ya estás bien? ¿Cómo que tú ya quieres salir? ¿Ya te ríes de chistes? No, que no ves que alguien se fue, que no ves que perdimos, es como, esas personas se conoce como duelo crónico. Y después de estas dos tenemos un tipo de duelo que creo que te va a tocar a ti contarnos tu experiencia, que es el duelo retardado. Es similar al duelo normal, pero con la diferencia de que su inicio es tiempo después de haber perdido a una persona o de haber despedido ese momento, que realmente tus emociones y todo lo que te vas a permitir sentir llega mucho tiempo después. A veces es por falta de conciencia en el momento, a veces es porque pasaste la etapa de negación, en su momento lo privaste, pausaste todo esas emociones, las reprimiste y tiempo después te permitiste en empezar a sentirlo. Entonces, bueno, aquí en este tipo de duelo, muchas veces cuando estamos hablando de no una persona que termina una relación muy larga e inicia muy rápido es porque no se permitió sentir, no pasó este duelo, no lo pasa ya después y normalmente, y esto sí lo van a identificar los que nos están escuchando, terminas con alguien, inmediatamente esa persona ya anda con otra y dura muy poquito la segunda relación porque ese espacio es el que la persona no se dejó sentir el duelo y de repente ¡pum! le llega el duelo retardado y no puede continuar con una segunda pareja porque sabe que tiene que vivir ese duelo. Entonces ahí es donde inicia, ¿no? Sin embargo, pues aquí a Rosalba le pasó algo así, pero no en una relación de pareja. Entonces no sé si te gustaría compartir tu experiencia. Sí, cuando estábamos investigando acerca de este tema, me acabo de dar cuenta que este tipo de duelo existe porque curiosamente yo pensé que tal vez nunca lo había vivido. Sin embargo, sí sé que pasé por esos momentos de tristeza, de extrañar, de sentir que necesitaba a esta persona en mi vida, pero la sentí mucho después y nunca lo identifiqué como un duelo. Hasta ya mucho después entendí que lo fue. Lo que pasó en mi caso es que yo perdí a mi papá. Él falleció cuando yo tenía 4 años. Y en ese momento yo no estaba consciente de que él había partido, entonces yo no sentí tristeza,
muy curiosamente dirán, bueno, 4 años, ¿no? ¿Qué te acuerdas? Recuerdo tantas cosas de ese momento porque supongo que porque es impactante como para un niño, pues vivirlo. Yo, de los recuerdos que tengo a esa edad, o más bien cuando fue el funeral de mi papá, yo recuerdo perfectamente, o sea, tengo en mi memoria cuando entré al lugar donde estaban velándolo, o sea, donde estaba el ataúd, estaban todas estas personas. Recuerdo haber visto a mi mamá inconsolable, o sea, llorando, y en ese momento yo no sabía por qué, pero tampoco me asustó, o sea, yo no sé, era como simplemente yo todo lo que veía para mí era normal, pero porque no sabía qué estaba pasando, ¿no? Entonces, mi mamá está llorando, ok, hay mucha gente, pero a mí lo que más me llamaba la atención es que había un ataúd ahí en medio del lugar. Entonces, recuerdo que alguien, cuando yo me quise acercar, alguien me levantó y recuerdo, o sea, yo tengo en mi memoria haber visto a mi papá ahí pues acostado con sus ojos cerrados y la persona que me levantó me dijo que él estaba dormido porque estaba enfermo y yo lo creí. ¿Cómo es la inocencia de los niños que lo que tú le digas ellos lo van a creer y lo van a aceptar? Y yo recuerdo que en cuanto él me dijo eso, pensé en ya quiero que pase el tiempo para que él despierte. ¿Sabes? Es como, ay, ojalá que pase rápido el tiempo y que él despierte y que pueda volver a verlo y que podamos volver a jugar y, ¿sabes? O sea, es curioso cómo tengo esas memorias, pero como te digo, en ningún momento hubo dolor ni tristeza. Y después de eso, la verdad, yo no recuerdo que alguien haya tenido una conversación conmigo para explicarme qué pasó. Simplemente después yo lo entendí. Y eso creo que me hizo madurar mucho acerca de la muerte o acerca de estar consciente que las personas se van. De hecho, tengo una historia graciosa de que una vez en un funeral de otra persona, que ya era una persona mayor, o sea, creo que se la aceptamos un poquito más porque pues ya estaba muy viejita, entonces murió y bueno, estando en el panteón, estaba con un primo que era de mi edad, te estoy hablando, teníamos, no sé, 6 años cuando mucho. Y yo le dije a él que no sé, como que no estuviera triste, que no se preocupara porque todos nos íbamos a morir. Y yo se lo dije muy natural. Y él se soltó llorando. Porque para él fue muy impactante. Yo creo que él sintió como que te vas a morir, ¿sabes? Uh-huh. Y yo sé que lo dije de una manera muy natural, como que ya entendía que eso era algo que pasaba. Y él pues fue llorando, ¿no? De que es que me dijo que nos vamos a morir. Entonces, todas esas cosas me hicieron entender que los niños captan mucho más de lo que creemos. Y antes de llegar a la parte de cuando de verdad viví mi duelo, quisiera decirles a las personas que nos están escuchando que, por favor, yo sé que es difícil hablar de estos temas con los niños, sobre todo cuando el que murió es su papá o su mamá o alguien que, o sea, que ellos de verdad eran muy apegados. Uno como adulto a veces no sabe cómo expresarse y piensas que los proteges al decirle algo, una mentira, al final de cuentas es una mentira, pero piensas que lo haces por protección. Pero yo te puedo decir en mi experiencia que si alguien me hubiera dicho, así como yo creí que me dijeron que estaba dormido porque estaba enfermo, si alguien me hubiera dicho, él murió, hasta si quieres decir, se fue al cielo, tal vez es, pues, cada quien lo que crea, ¿no? Pero al final de cuentas es el hecho de ya no está aquí y ya no va a volver. Claro que tal vez va a doler, pero los niños lo entienden y lo entienden mucho más que nosotros porque ellos no tienen todas estas otras ideas y todo lo que a nosotros se nos viene a la mente de qué voy a hacer mi vida sin él y cómo le voy a hacer, no sé, tal vez hasta se te viene los problemas económicos y que tal vez él era el sustento de la casa o 1000 cosas, no todos nuestros planes. Los niños no tienen esas ideas, ellos entienden y lo que tú le digas lo van a aceptar y creo que es mucho mejor a que crezcan sabiendo que nadie se acercó a decirles lo que realmente estaba pasando. Bueno, el duelo retardado que yo viví me llegó en la adolescencia. Ahí fue cuando yo
sentí la ausencia de un padre. Ahí es cuando lo sufrí, le lloré, deseé haber tenido más recuerdos de él. Realmente me llegó pues como unos 10 años después, porque creo que pues la adolescencia fue cuando me sentí más necesitada de esa figura paterna. Y pues eventualmente también llegó la aceptación, ya que crecí. También creo que en la adolescencia fue cuando entendí muchas cosas y hasta agradecí cuando vi que mi vida pudo haber sido muy diferente si él no hubiera muerto. O sea, yo viviría en otra parte, yo tendría otras personas a mi alrededor, completamente distinto. Y a todos, ¿no? A todos, a mis hermanas, a mi mamá. Creo que ya después, pues duele, claro, y lo recuerdas con nostalgia, pero también ya aprendes a ver de que es que tenía que pasar. Ujú. Así fue. Muchas gracias, Rose. Me dio Ya me dio se nos sentimientos, hace el sí. nudo en la garganta. Ahorita que mencionas, bueno, que compartiste tu experiencia, mencionaste que cuando lo viste y que te dieron la noticia y todo de la manera en que te la hayan dado, no te asustaste. Y bueno, yo he visto más bien, lo he experimentado en conocidos donde a los niños sí se asustan, donde a veces cuando les dan la noticia de la manera en que se las den, a veces los niños empiezan a llorar, pero no es algo que ustedes puedan evitar, ni No. es algo que lo van a controlar y no quieran controlarlo, ni quieran evitar el llanto del niño, al contrario, no, el niño lo va a recordar, o sea, probablemente a su manera y ahora sí que como tú dices, o sea, están 100% conscientes de lo que les estás diciendo, pero los niños casi siempre pues se reponen más rápido que uno de adulto. ¿Y por qué? Pues porque la aceptación ellos lo generan más rápido, ¿no? Sí. Y claro, como tú dices, probablemente en la adolescencia, en el estado más vulnerable del ser humano es cuando tenemos todo, ahora sí que nuestro mundo se nos viene abajo siempre en la adolescencia, pues ahí es cuando más se siente, ¿no? Sin embargo, pues simplemente no lo traten de evitar. Y qué bueno que comentas esto porque lo que mencionaba hace rato, no solamente es en un ser querido, sino que en diferentes etapas de nuestra vida muchas veces renunciamos a sueños en la vida que decimos es por un bien, pensando en las mamás que se convierten en mamás a temprana edad. Ellas seguramente en su momento dejan ilusiones, dejan sueños y años después viene esta etapa de ¿por qué no hice esto? ¿Por qué pasó? Sí. Y es algo que muchos no lo vemos y que incluso ellos mismas creen que es algo normal o algo pasajero, pero no, incluso hasta el duelo de nuestras propias metas personales las Sí. podemos llegar a tener. Así es. Muchas gracias, Rose. Sí, y bueno, solo para agregar un poquito acerca de los niños, creo que imagínate la oportunidad de aprendizaje emocional para ellos de decir, sí, está bien que te sientas triste, es normal, ¿quieres llorar? Está bien, llora, porque es normal llorar y sentirse triste cuando alguien se va, Así es. pero que ellos entiendan que es parte de, creo que, imagínate cómo ayudaría de Claro. adultos el saber qué hacer y otra también saber que tienes el apoyo de las personas a tu alrededor que te van a permitir ser y sentir lo que necesites y quién eres. Wow. Así es. Quisiera que pasáramos a leer las experiencias. Tenemos varias aquí y ustedes pues se darán cuenta que es una situación distinta, que fueron en etapas de su vida diferentes y que cada uno sintió, vivió y se dio el tiempo de experimentarlo de maneras pues muy particulares. Y claro, siempre las experiencias son diferentes en cada persona, son a diferentes edades, en diferentes momentos y diferentes etapas de la vida. Así Entonces, yo voy a empezar a leer una de una amiga que le agradezco mucho por haberme compartido su experiencia, porque yo sé que fue un momento muy difícil para ella y sé que
pues para todos, los que ya lo experimentaron y los que en algún momento lo tengamos que experimentar, pues va a ser igual de difícil, ¿no? Voy a leer lo que ella me envió, su experiencia, y comienzo. En mi vida me he enfrentado a diferentes tipos de duelos, rupturas de amistades, rupturas amorosas, diciéndole adiós a ciertos ideales, a ciertos estereotipos sobre mi cuerpo y a renunciar a estas ideas que yo concebía como posibles y que al final de cuentas no se lograban. Estos duelos me han mostrado un poco más acerca de mí, me han ayudado a acercarme a mí misma, ha enseñado a vivir mi vida desde un lugar más amoroso y más presente. Sin duda, la mayoría de las personas que estamos en esta tierra compartiendo experiencias humanas, nos toca o nos tocará vivir y sentir estos duelos. Para mí significa autoconocimiento y puedo decir también que es una de las formas en las que más he crecido personalmente. A la edad de 23 años, la vida me pone a enfrentar el duelo más duro y difícil que hasta el momento he pasado y que me ha tocado experimentar, y con el cual día con día vivo, que es la pérdida de uno de mis seres más amados, mi mamá. Ella se va de este mundo de la manera en que nadie se imaginaría, pues se encontraba de vacaciones en donde cualquiera podría imaginar que su estado de salud era el óptimo. De ese viaje, mi mamá ya no regresó. Comenzó a sentirse mal, se desmayó y los doctores nos mencionaron que fue un infarto fulminante. La reanimaron y duró días en el hospital. Ella ya no volvió a abrir sus ojos, pero fue ahí donde tuvimos la oportunidad de viajar y estar con ella. La verdad es que tenía muchísima fe en que ella iba a despertar y que todo eso que estábamos viviendo solo era parte de una pesadilla. Yo no concebía que mi mamá podría morir. Para mí era imposible pensar en esto. Y es aquí donde me doy cuenta que mi duelo había iniciado, pues este comienza incluso antes de la pérdida. Mi familia está conformada por 5 personas. Mi hermana menor, mi hermano mayor, mi papá, mi mamá y yo. Fue la primera vez que todos experimentábamos algo así. En ese tiempo, cuando nos dieron la noticia, adopté el papel de fuerte, para darle estas fuerzas a mis hermanos y a mi papá, que aparentemente él, por ser una persona que vive con enfermedades y que es mayor que mi mamá, cualquiera podría imaginar que él era el que partiría primero de este mundo. Claro que las cosas nunca son como lo pensamos. Desde ese día me gusta recordarla todos los días de mi vida y homenajearla con lo que sé que a ella le hubiera gustado hacer o compartir. Era la mujer más sonriente y feliz que pude haber conocido. Estoy muy agradecida de haberla conocido y que formara parte de mi vida. Sigue presente y viviendo a través de mí. Siento que antes de que ocurriera en nuestra vida todo esto, vivíamos en mi familia como en piloto automático. Todos los días eran iguales, no disfrutábamos lo que éramos y actualmente es algo que hacemos constantemente. Nos acercamos más a mi papá, más como hermanos, y para mí los duelos, y este en especial, es la razón que tengo para que cada uno de mis días valga la pena. Vives con él, aprendes a vivir y convivir con él. Y aunque es algo que no me hubiera gustado experimentar nunca, es algo por lo cual agradezco que las cosas se hayan presentado de esta manera para poder disfrutar de lo poco que nos queda por el paso de esta tierra, que realmente es muy poco. Wow, 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 wow. Sí, wow. Ay, sentí calientita mi garganta. Muchas gracias. Sé que nos estarás oyendo en este momento. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Sé que ha sido muy difícil y te mando un abrazo muy grande. Sí, sabemos que no fue fácil para ninguno de ustedes escribir estas cartas y se los agradecemos de todo corazón y esperemos que tú que nos estás escuchando esto te sirva de motivación o de inspiración, o si tú conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje, este episodio, por favor házselo llegar. Estamos aquí para ayudarnos, ya sea simplemente compartiendo experiencias y que te des cuenta que somos muchos los que estamos pasando por momentos difíciles y de diferentes maneras, así que no estamos solos. Voy a leer que es algo distinto a los duelos que estamos acostumbrados a escuchar, pero es importante que hagamos conciencia de que existen y que son también un duelo. Y este es por el diagnóstico de autismo de un hijo. Mi duelo inició aún antes de recibir el diagnóstico oficial de mi hijo. Mi duelo empezó el día que el pediatra me hace la pregunta: ¿ha escuchado la palabra autismo?
En ese momento me sentí confundida, incrédula aún, asustada, aún molesta. ¿Cómo se atreve el doctor a juzgar, a criticar, a categorizar a mi hijo? No, eso debe ser un error, pensé. Pero mi corazón de madre dolía mientras se quebraba en 1000 pedazos. Dentro de mí yo sabía que algo no andaba bien con mi hijo, pero ¿autismo? Eso nunca lo imaginé. Pero yo no me podía quedar ahí. Tenía que escuchar otras opiniones y una persona tras otra me confirmaba sus sospechas. Y cada que escuchaba sus palabras mi corazón se quebraba un poco más. Tuve mucho miedo de no estar capacitada para ayudar a mi hijo, miedo por su futuro, miedo de pensar que él no podría vivir una vida normal. Y por fin llega el día esperado, el día donde confirman el diagnóstico en mi pequeño a solo 3 días de cumplir sus 3 añitos. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué nosotros? Nuevamente estaba enojada, decepcionada, me sentí más sola y asustada que nunca. ¿Cómo puede la gente vivir con su vida cuando algo como esto nos está pasando a nosotros? Fue un duelo silencioso donde sentí que nadie podía comprender lo que yo estaba sintiendo y por lo que estaba atravesando. Dolía por mi hijo, por su futuro, por las oportunidades perdidas, por lo complicada que sería su vida. Dolía por ese hijo perfectamente sano y normal que yo siempre miré, pero que de repente fue quitando de mis manos, de mis planes y de mi futuro. Pero tuve que tomar una decisión, levantarme, ser fuerte por mi hijo, por mi hogar y por mí misma, estudiar el tema, absorber información útil y desechar lo negativo. Elegí celebrar las pequeñas victorias, reconociendo que nos espera un camino largo y difícil por recorrer. Me agarré de mi fe, me apoyé en mi círculo de apoyo, mi familia, mis hermanas de hecho, y unas cuantas amistades que saben lo que aún estamos viviendo. No puedo decir que lo he superado, pero sí que lo he aceptado y me he resignado a vivir con ello. Es ahora para mí un estilo de vida donde no puedo darme el lujo de decaer porque hay una personita muy especial que necesita y siempre va a necesitar de mí. Aprendí a comprenderlo más a él, comprender más a otras personas que viven en el mismo diagnóstico, pero más que nada a comprender y empatizar con las madres de niños con cualquier tipo de discapacidad. Wow, muchas gracias. Ay. Qué increíble experiencia. Gracias por abrirnos su corazón. Y qué difícil porque no lo vemos. Creo que la mayoría de las personas que viven esto, ahora sí que todas las personas que estamos alrededor, no nos ponemos a pensar en lo difícil que es para ellos, lo difícil que es para la familia. Así es. Y cuánto apoyo necesitan, más allá de lo que realmente requiere una discapacidad, el apoyo emocional. Sí, y desde el simple hecho de aceptar lo que es, no juzgar, esto es en realidad no es nada del otro mundo. No. Y creo que es mucha falta de desinformación o las personas se asustan al escuchar esto y es simplemente actúa como que es una persona más. No hay por qué cambiar, no hay por qué ser diferente y estar ahí, al igual que cuando alguien pierde un familiar y que dices, oye, en lo que te puede ayudar. Este es igual, oye, en lo que pueda ayudarte, si necesitas que te eche una mano, solamente porque necesitas ese, como dices, ese apoyo emocional. Así es. Y felicidades por la aceptación, o sea, por realmente hacer frente y el valor que logras desarrollar, supongo, porque qué difícil, de verdad. Yo me pongo a pensar fui sintiendo cada palabra y es una experiencia que supongo que es muy difícil y no encuentro palabras. Bueno, continúo con la siguiente experiencia. En este caso es una experiencia de ruptura amorosa, es un divorcio. Entonces empiezo a leer. Para mí, poco antes del divorcio me sentí herida y sola en determinados momentos de mi matrimonio. Fui yo quien tomó la determinación y dije hasta aquí. Por eso, hasta cierto punto me ganó el orgullo de yo voy a poder. Sabía que no sería fácil, pero pude. Pero claro que me dolió mucho. El actuar de mi marido hacia situaciones o cosas que dijo, que habló, que me desilusionó
y que de alguna manera se vengó con mis hijos, negándoles lo que yo les pedía para ellos, no haciéndoles caso, entre otras cosas. Eso fue lo que más me dolió en el proceso. Yo no podía platicar la situación a ninguna persona porque me ganaba el llanto. Pero gracias a Dios, aproximadamente unos 8 o 9 años, sin querer, me di cuenta de que ya lo había superado, porque al estarlo platicando a una persona, me di cuenta que ya no lloraba ni sentía ese ahogo de que no podía seguir hablando. Y aquí estoy. No me arrepiento de haberme divorciado y a como está la situación ahora me da mucho gusto que mis hijos hayan hecho las paces con su papá, porque al final es su padre. Como esposo fue buen esposo y nunca nos faltó nada, pero como hombre faltó muchas cosas. El duelo es igual de difícil cuando terminas o te despides de una persona de mucho tiempo. Wow. Oye, me gustó mucho eso que dijo de cuando haces las paces con esa persona. Qué importante. ¿Cuántas veces en las situaciones de fallecimiento, pues piensas que no puedes hacer las paces porque la persona ya no está, pero en realidad el perdonar pues es para nosotros mismos, ¿no? Y el hecho de decir, sabes que ya te veo, pienso en ti y ya no te guardo rencor, estoy en paz, creo que también eso es parte de la aceptación. Wow, qué importante. Y debe de ser un proceso también difícil, Ay, porque claro. cómo superas el rencor. Ahora sí que es una emoción que ya viene en los seres humanos, ¿no? Y claro que hay personas con más rencor que otras, porque claro, muchas veces la ira nos gana. Y recordemos que dentro del duelo está la etapa de ira, y esa muchas veces también en diferentes situaciones pues nos llevan a decir y hacer diferentes cosas, ¿no? Claro, ahorita lo vemos de parte de la mujer, pero ¿qué tal? Los hombres también lo sufren de algún Claro. momento, claro que ellos también viven el duelo, algunos más que otros, sobre todo en diferentes etapas, pero también es importante tener en consideración eso y entender lo difícil que es al final despedirte de alguien. Sí, lo curioso con esto de los divorcios es que a veces, pues la razón por la que te divorcias puede ser no sé, hasta violencia doméstica o casos Así muy es. fuertes en los que dices, es que ¿por qué me voy a sentir triste de estar dejando a esta persona? Pero también pasa, ¿por qué? Porque hablamos de esto de despedirte de la relación que tú creíste que ibas a tener con él o ella, de los planes que pudieron haber hecho juntos. O sea, eso también es parte del dolor, aun que hayan sido cosas malas, porque también el hecho de los fallecimientos, creo que los ejemplos que hemos visto, de lo que hemos hablado, son personas que obviamente amábamos. Pero ¿qué pasa cuando es alguien que te hizo mucho daño y se va? También es un proceso muy difícil porque además yo diría que le tienes que agregar la fase de perdonar, porque no puedes seguir guardándole rencor a alguien que ya ni siquiera está en este mundo. Porque al final de cuentas, a la única persona que estás dañando es a ti mismo. O sea, él ya no está o ella ya no está, entonces, ¿por qué? En el caso de los divorcios, sí, claro, también seguramente habrá algunos en cuestión de muertes, la desilusión que te genera también de la persona, ¿no? Normalmente se ve más en las rupturas amorosas, ya sea divorcio o cuando terminas con alguien y después te enteras que hizo cosas durante su relación. También te despides de todo esa desilusión que te genera de decir, no, pero ¿cómo es que era así y yo lo consideraba de otra manera? O yo creía lo que mencionaste, yo creía que iba a ser así y no lo fue. Vamos a leer la siguiente carta. Este es otro duelo que no es por un fallecimiento, pero es también una despedida de algo, y este es un duelo por salud. Este es, de hecho, un duelo del que poco se habla. En este duelo se pierde la salud. Esta pérdida se provoca cuando alguna enfermedad llega a impedir el funcionamiento normal del cuerpo. No importa la enfermedad que ésta sea, ya sea por un tiempo o por toda la vida. En este duelo se pierde algo que solo es tuyo y de nadie más. En mi caso, empezó desde pequeña. Mi salud se fue deteriorando sin darme cuenta y de repente, cuando los doctores me dicen, tienes una enfermedad,
y desde hoy tu vida depende de un medicamento inyectado y tienes que cambiar tus hábitos y empezar a controlar todo lo que haces y lo que comes. Yo sentí que me arrebataron a la yo que existía y me entregaron a cuidar a una niña la cual no conocía, que estaba enferma y que dependía de mí. No tuve tiempo de pasar por negación porque de ello dependía mi vida. Sentí que fui obligada a ser fuerte, así que se unió en mí la ira, la depresión y diría yo la aceptación. Hoy que han pasado muchos años, sigo con la misma enfermedad, pero con muchas complicaciones más. Y veo cómo afecta cada día más mi vida. Para todo lo que hacemos día con día necesitamos fuerza en nuestro cuerpo. Es muy duro cuando el cuerpo tiene dolor y se siente sin fuerzas para alcanzar las metas que tenemos en nuestra mente. No había entendido que había un duelo que pasar y la depresión y la ira iban y venían. Y después de tantos años entiendo que hay un duelo que vivir, un proceso que pasar y una pérdida que superar. Gracias, Limonada Rosa. Esta persona me comentó que al momento de escribir esta carta entendió muchas cosas, por eso puso el gracias al final, porque dice que al estarlo escribiendo, pues tal vez eran cosas que no había reconocido antes, pero lo vio de este modo. Muchas gracias a ti por compartir tu experiencia, por abrirte con nosotros y ser completamente honesta ante lo que estás viviendo. Así es, muchísimas gracias. Y te puedo decir que es una persona muy, muy fuerte. Me imagino. Sí. Un abrazo también, un abrazo para todas las personas que nos mandaron, que nos fuerte. compartieron. Sigo con la última experiencia. Es un poco corta, pero igual es por la pérdida de un ser querido. Y define el duelo como lo siguiente. Creo que vivir el duelo por la ausencia de una madre es indescriptible. Viví el perder a mi padre, pero es algo muy doloroso perder a mi mamá. Me refugié en mi familia y todos los días recorría con mi mente sus manos, su cara, su cuerpo, cuando estuve con ella en la clínica, cada momento a solas y nuestras pláticas. Lloraba muchas veces en silencio, mientras todos dormían, entraba a su cuarto y olía su ropa. No quería que se fuera su olor de mi nariz. Me recargaba en su ropero y lloraba sin parar, sin hacer ruido para que nadie me escuchara. Para mí el duelo fue en silencio. Fue muy breve, pero impactante. Impactante. Creo que perder a cualquier persona duele, pero tu mamá, digo, nosotras hemos perdido a nuestro papá y no lo vamos a menospreciar, pero es que con la mamá definitivamente tienes una conexión que nadie la va a igualar. Y es alguien que aunque pensamos que naturalmente van a morir, creo que ambos padres pensamos cuando es a temprana edad, un tiempo temprano, es muy impactante. Y no solamente estas experiencias que hemos leído, he escuchado de diferentes personas, sobre todo, digo, siguiendo un poquito lo de la mamá, he escuchado a muchas personas que dicen, no, es que la pérdida de una mamá es lo más difícil. Entonces, ustedes que nos están escuchando, si están viviendo por ello, de verdad les mandamos un abrazo que esperemos que los reconforte, que saben que se puede seguir adelante, que va a ser difícil, sí, permítanse pasar por las etapas que ustedes necesiten, llorar lo que necesiten. Siente lo que tienes que sentir. Así es, pero recuerden que siempre hay un momento en el que también tenemos que decidir si es que necesitamos ayuda. Así es, y esta ayuda a veces puede venir de alguien cercano a tu círculo, o sea, puede ser el hecho de reconocer que necesitas y acercarte a las personas que le tengas confianza, o también puede ser con profesionales. ¿Cuándo podemos nosotros observar si realmente necesitamos ayuda, ¿no? Sabemos pues que todo duelo es un proceso natural y es un proceso que vivimos ya lo vimos en diferentes tiempos de nuestras vidas y pues forma parte de nosotros y tenemos que aceptarlo. Sin embargo,
También hay duelos normales y patológicos donde complican la intensidad de algunos síntomas, vamos a llamarlos así. Y estos síntomas pueden ser algunas distorsiones cognitivas que estemos viviendo, a lo mejor la ira que se ha extendido demasiado o que Sí, que estén ya esté afectando, afectando, que así estén es. afectando ya en nuestra vida diaria con nuestros queridos, La con... relación con tus otras personas alrededor. Obviamente no dejo de mencionar la parte laboral, si está afectando hasta laboralmente, pues es Ujú. todavía más complicado. La negación ante el seguir con nuestra vida, mencionábamos antes, ¿no? Cuando pasas de etapa de depresión y que no quieres salir de tu casa ni nada. Ese Si duelo esto se crónico, extiende, que sí, se genere un duelo crónico, pues creo que ya es momento de pedir de ayuda. pedir ayuda. Pues bueno, estos son algunos síntomas que hay que pensar no solamente para nosotros, sino el hecho de que si conocemos a alguien y que estén pasando por esto y ellos no se estén dando cuenta, brindarles la ayuda y decirle, oye, creo que necesitas ayuda, yo te puedo ayudar, ¿no? Claro, siempre está esa parte de que se dejen ayudar, pero de igual manera siempre estar ahí atentos, ¿no? Y también hay que ser empáticos más que nada. O sea, no quiere decir que si tú ves a una persona que acaba de perder a alguien importante hace 2 meses y digas, no, ya, te tengo que llevar a que recibas ayuda. No, o sea, todavía es muy pronto. Tenemos que ser primero empáticos y creo que la forma en la que más podemos ayudar es en estar ahí, pero de la manera en la que la persona lo necesite, no como tú quieres estar. Porque a veces, claro que uno en la desesperación, porque es tan curioso cómo es siendo esto algo tan natural y algo que nos pasa a todos, no sabemos cómo afrontarlo y tampoco sabemos cómo ayudar a los otros. Siempre es como en nuestra desesperación tal vez queremos o decimos cosas que no van, pues, pero pues yo entiendo que es por esto de no saber qué hacer, pero a la vez quieres ayudar, entonces se nos salen palabras que en realidad no ayudan mucho. No ayuda. A veces simplemente el acompañamiento, el decir, ¿qué necesitas realmente? ¿Quieres que esté contigo? O sea, si quieres no hablamos, o si quieres hablamos de lo que tú quieras, si quieres hablamos de esta persona o hablamos de otra cosa, si necesitas distraerte, o sea, simplemente acompañar y el tratar de entenderlos, ¿no? O sea, se vale decir, oye, quisiera entenderte, trato de entenderte, o sea, aunque uno diga, te entiendo, o me pongo en tu lugar, no, porque así como lo vimos ahorita, cada duelo es diferente, o aunque digamos, sí, te entiendo, nunca vamos a poder entenderte, entonces mejor escucha realmente cómo se está sintiendo la persona y entiéndelo a través de lo que él te está diciendo. No podemos entender el duelo de alguien más nomás por lo que vemos o lo que nosotros creemos. Ay, a mí me pasó y yo lo viví así. No, esta persona no quiere decir que lo va a vivir exactamente igual. Te quiero preguntar a ti, Irma, que lo viviste más recientemente. ¿Qué es lo que tú crees que las personas deberían de decir? O sea, ¿qué es lo que a ti te sirvió que te dijeran y qué cosas dijiste? Mejor no me digan nada, ¿no? Porque... O no hagas esto y sí haz lo otro. O sea, ¿tú cómo crees que alguien puede vivir este acompañamiento de alguien que está pasando por un duelo y que pues uno quiere ayudar? ¿Qué podemos hacer? Algo que a mí me reconfortó mucho fue obviamente el estar acompañada de las personas y realmente que esas personas compartieran lo que ellos vivieron con tu ser querido. Wow. En mi caso, mi papá conoció a mucha gente y tuvo muchos amigos que estuvieron presentes y que obviamente uno llega y te da el pésame, pero más allá de dar el pésame él era así, él me dijo esto, el otro día hicimos esto, hace tantos años me acuerdo que salimos y que hicimos esto. Empezaron a contar muchas cosas que hicieron con esa persona y realmente más allá de doler era como... sonreír y decir sí, él era así, ¿no? Oh, y cosas que tú no sabías, pues que claro, te estabas... cosas que uno no las vive, Sí. sobre todo por el lado de que yo conocí a mi papá en el rol de hija, o sea, en el rol de Claro. papá, y ellos me contaban el rol de amigo, el rol de esposo, el rol de Compañero de compañero de trabajo. trabajo, sí, o sea, ahora sí que toda su vida diaria, ¿no? Y que
sinceramente a mí lo único que me dejó fue de que, ay, ¿por qué yo no lo conocí así? Pero claro, eso es algo que es casi imposible porque él era mi papá, él conmigo era papá, ¿no? Entonces, eso, compartir las experiencias que tuviste con esa persona, y en el caso de que no la hayas conocido y que realmente vas porque es tu amigo el que está sufriendo o porque es tu compañero o algo, llegar y hacer compañía, o sea, tal cual, no No necesitas tenemos que llegar, hablar. sí, no, o sea, no necesitas llegar y decirle, oye, lo lamento mucho y esto, simple y sencillamente con que llegues, saludes y des un abrazo y decirle, estoy para lo que tú necesites, es suficiente. Muchas veces uno, porque lo viví, ¿no? En su momento lo viví, yo también llegué a ir a funerales donde decía, pues, llego, abrazo a la persona y ¿qué digo, no? O ¿qué hago? Y muchas veces solamente con llegar y dar un abrazo, ahorita en tiempos de COVID pues fue muy difícil, yo viví Ay, el funeral en sí. tiempos de COVID, no podía haber abrazos, el cubrebocas, la restricción de las personas, siempre hace falta eso, entonces el estar acompañado de tu familia, de los seres que realmente te quieren, que sabes que están ahí para ti, yo les recomiendo que si realmente sienten esa necesidad de apoyar a la persona, incluso con que vayan y saluden, sin un abrazo, sin nada, y que ustedes estén ahí acompañándolos por un rato, créanme que eso es suficiente. Que O sea, con tu verte, presencia con la presencia. puedas decir, cuentas conmigo. Así es. Sí. Hola, ¿cómo estás? 5 días después, una semana después. Ese qué importante, porque tal vez culturalmente nos sentimos más comprometidos a ir al funeral, pero yo creo que la parte más difícil viene después. Así Ese es. par de semanas después, ese mes después, cuando ya estás en casa, cuando ya todo se calmó y ahora sí estás viviendo la ausencia. Creo Sí. que ese es un momento en el que debemos de apoyar aún más que en el funeral. Sí, yo tengo 2 amigas que espero que estén escuchando esto, que cuando yo perdí a mi papá, ellas recientemente habían perdido, una de ellas perdió a su novio y otra de ellas perdió a su papá. Y justo la que había perdido a su papá me mandó un mensaje y me dijo, oye, estoy contigo de corazón, pero ella todavía estaba pasando por su duelo y era imposible que estuviera ahí presente, Claro, ¿no? sí, me Y imagino lo sí difícil que era para ella. y me dijo, ¿no? Entonces yo le agradezco mucho también esa sinceridad, o sea, esa Claro, sinceridad se vale. yo lo estoy viviendo y estoy contigo, te entiendo, pero pues bueno, también básicamente también entiéndeme a mí, ¿no? Y se respeta. Y mi otra amiga también, ella me mandó mensajes también días siguientes, una semana y media después para preguntarme también cómo estaba e incluso compartió en su momento su experiencia conmigo sobre cómo estaba viviendo el duelo y esta parte de también su consejo de permítete sentir lo que tengas que sentir. Y algo que quisiera concluir con las personas que están escuchando es que ya pudieron observar que todos pasamos el duelo como se les presenta, pero algo que mencionamos hace ratito, no porque perdiste a un ser querido, tengas que estar triste todos los días y tengas que llorar y llorar y llorar. Si lo sientes, hazlo, y si no lo sientes, no lo hagas. O sea, es algo que cada quien vive el duelo como lo está sintiendo. No te obligues a llorar si no lo sientes. Cierto. Porque llegará en su momento, y si no llega, refleja una madurez emocional increíble. Entonces, no sean tan duros consigo mismos. Sí. Porque, pues bueno, eso creo que también es una parte en cuanto al qué dirán y el qué te dicen y por qué tienes que llorar y pues ahora sí que comentarios que oyes. Creo que al final nos queda que seamos más compasivos porque no sabemos quién está viviendo un duelo, no sabemos si esa persona que te cruzaste en la calle, si tu compañero de trabajo, no sabemos qué duelos estén viviendo, porque recuerden, puede ser cualquier cosa, no siempre los podemos ver a simple vista, tú no sabes qué persona acaba de romper con su pareja, qué persona acaba de recibir un diagnóstico de una enfermedad, qué persona simplemente acaba de darse cuenta que no va a poder cumplir ese sueño que siempre estuvo esperando. Tenemos que ser mucho más compasivos
y empáticos. Así es. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Se los agradecemos de todo corazón, se los hemos repetido 1000 veces, pero sabemos que este tema no fue nada fácil, pero es muy necesario escucharlo porque a todos nos va a pasar o todos hemos pasado por él. Así es, muchísimas gracias, gracias a los que compartieron su experiencia y nos vemos en el próximo episodio. ¿Qué creen? Se nos acabó nuestra limonada. Sabemos lo valioso que es tu tiempo. Por eso agradecemos que llegaras hasta aquí y nos escucharas. Si hay algo de lo que te gustaría hablar, envíanos un mensajito por redes sociales y estaremos felices de dedicar un episodio sobre tu experiencia. Y si quieres apoyar este proyecto, ya sabes a qué botones picarle. ¡Chao!